Muy buenos días. Viernes 28 de octubre del 2022. Corrupción al desnudo. Su plataforma, la plataforma del dominicano que no tiene cómo defenderse, del dominicano que no tiene voz. La plataforma que ustedes suscribiéndose nos hacemos más poderosos. Juntos seremos más fuertes. Hoy tenemos al ingeniero Ramón Alburquerque, quien nos va a explicar de esa manera exquisita como él sabe hacerlo, cómo se forman los fenómenos naturales. Ahora que cada vez que abrimos una red social de información, de noticias, vemos un ciclón por donde quiera. Ingeniero, buenos días, bienvenido de nuevo a Corrupción al Desnudo, ya este es su hogar. Muchas gracias. Y a los amigos oyentes esperamos que nos sigan y que nos lean, nos escuchen y que también formen parte de esta plataforma que tanto les respeta y trata de informarle. Pues bien, no solo son los fenómenos atmosféricos, son tal vez los más frecuentes y más frecuentes en determinadas zonas del planeta, sino también los telúricos, los que están vinculados al suelo, a la costra terrestre. Y están los fenómenos naturales, espaciales, que se dan fuera de nuestro planeta, pero que sí inciden en nosotros diariamente. Lo primero que debemos hacer nosotros es describir el planeta en que vivimos. Ese planeta lo podemos describir diciendo que tiene 12.756 kilómetros de diámetro. 12.756 kilómetros de diámetro. Y por tanto, ustedes han oído hablar siempre del número pi. ¿Qué es el número pi que estudiábamos en las escuelas? Es las veces que la circunferencia de un círculo contiene su diámetro. Ese es el número pi, que nace en la antigüedad, un poco después de Tales de Mileto. Muy antiguo. Pues bien, si usted multiplica 12.756 por 3.14, 16 va a tener 43.000 kilómetros cuadrados. Esa es la circunferencia de la Tierra, de ese geoda que es la Tierra. Pero ¿cuál es la superficie de la Tierra? La Tierra tiene 510 millones de kilómetros cuadrados. 510 millones de kilómetros cuadrados. Ahora bien, esa superficie, ¿cómo está dividida? Está dividida entre área cubierta de agua y área de tierras emergidas. Las aguas son los océanos, los mares y los grandes lagos y los ríos. Y los lagos o lagunas artificiales, pero esto ya tendría poca importancia. Lo importante son los océanos, los mares y los grandes lagos. Y entre esas áreas cubiertas de agua tenemos 362 kilómetros cuadrados. Y por tanto, en forma de tierras emergidas, tenemos 5 continentes y miles de islas, islotes y cayos. Y ahí tenemos unos 148.6 o 0.7 millones de kilómetros cuadrados. Quiere decir que ese es el planeta que llamamos Tierra. Y ese planeta está sujeto a una serie de situaciones que muchos de nosotros, al no ser especialistas, ignoramos, pero que debemos saber. Por lo menos tener una buena idea. Ese planeta Tierra en que vivimos
¿cómo es en su interior? Eso sí que es importante. Muy importante. Porque eso que brota por los volcanes, eso es el planeta. No es que hay un lugar del planeta dentro de su vientre donde hay esa lava y ese magma. No, eso es el planeta entero. Entero. De los 12.756 kilómetros de diámetro, solo tenemos frío que podemos habitar una costra que en su lugar más grueso, en su mayor espesor, solo tiene 100 kilómetros. 100 kilómetros nada más. Y eso significa que los mares y los continentes son parte de esa costra. Los mares y los continentes, la parte más profunda de los mares o de los océanos pudiera ser 15 kilómetros, algo así, más o menos. Y bueno, el punto más alto es en el Himalaya, el Everest. El Everest. Bueno, pues el Aconcagua, aquí en América, en nuestra querida América, en América del Sur, que está en Argentina. Bueno, pero hay que hacerse de esa idea. Piense en una toronja tan grande que tenga 12.756 kilómetros de diámetro y que entonces en su cáscara, que apenas en su lugar más grueso tiene 100 kilómetros, pero que tiene en muchos lugares menos, en esa costra está montado todo el mundo que conocemos, toda la humanidad, todos viajamos ahí, todos estamos ahí. Y eso ocurrió porque hay muchas teorías. Unos dicen que todo el espacio, que todo lo que conocemos fue creado por Dios, los que tienen fe, pero el mundo hay que entenderlo también y hay que tener respeto por los demás. Los que creen en el Jehová judío, cristiano y un poco islámico son unos, pero el mundo tiene casi 8.000 millones de habitantes. Y gente que crean en ese Dios hay como unos 3.400 millones. Pero la mayoría, 4.000 y tantos, creen otras cosas, tienen otras percepciones. Porque el hinduismo tiene 330 o más millones de dioses. Y el hinduismo es la religión más antigua del mundo, tan antigua que no se le conoce origen, tan antigua que no se le conoce fundador, y que tiene 3 tipos de dioses: el que creó al mundo, el que lo mantiene y el que lo va a destruir. Esa es la conceptualización básica del hinduismo, porque hay 3 tipos de religiones. Están las religiones revelacionistas, las religiones humanas y las religiones naturistas. Las revelacionistas, ya las mencioné, el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Por qué se les llama revelacionistas? Porque nacen todas de una revelación, de que Dios se le apareció a Abraham en Ur, allá en lo que hoy es Irak, y le dijo su plan de la tierra prometida. Bueno, ese es el Jehová, el Adonai, el Yahvé, según como usted quiera interpretarlo, o son nombres que tiene el Alá, bueno, todo esto. Bueno, entonces, esas son las religiones revelacionistas y otras menores. Y entonces están las religiones humanas. El budismo, por ejemplo, Siddhartha Gautama Buda, 457 años antes de Cristo, se presentó y dijo: yo voy a dominar la fuerza humana, mi propia fuerza, mi propia voluntad, mi pensamiento, y voy a llegar incluso a levitar, a mantenerme en el aire suspendido y al estado de iluminación perfecta.
y creó el budismo. Pero él no es un Dios, ni aspira a serlo, ni el budismo dice que es Dios. Bueno, pero también el confucianismo y otras prácticas y otros rituales, como el del Dalai Lama en el Tíbet, todo esto. Y luego están las religiones naturistas, que son las que adoran cualquier expresión de la naturaleza que haga la vida más agradable de los seres humanos. Y entonces así te tienes religiones como el shintoísmo japonés, el taoísmo, que está muy difundido en el este, para resumir. Y bueno, tiene otras deidades, otros tipos de conceptualizaciones teológicas, otros dioses. Pero el ser humano tiene que respetar todas estas conceptualizaciones, porque ¿qué hace usted en decir el único Dios es el mío, cuando hay otras religiones a lo mejor más antiguas que las suyas que tienen otros tipos de dioses? Entonces, mejor tenga fe, confórmese con el suyo y deje a los otros pensar también a su manera. Sí, que eso también es un truco de las religiones, decir que su Dios dice que es el único verdadero, eso para convertirse en mayoritaria y que los otros ni se atrevan a pensar en otra cosa. Esa es una forma de imponerse muy hábilmente. Bueno, pues las religiones, unas dicen que el espacio sideral, el cosmos, todo tuvo su origen porque lo creó su Dios, pero otra, la corriente científica y muchos de los conceptos de el Big Bang, que es lo que se supone que ocurrió, esa gran explosión original, pero que se piensa que no ocurrió una sola vez, sino que ocurre cada 15.000 millones de años, y que ahora estamos en los 4.600 y tanto, 4.450 millones de años, y que al mundo todavía supuestamente le quedarían casi 11.000 millones de años. Bueno, esa conceptualización del Big Bang es la que dice que el origen del universo, del cosmos, fue todo energía, es energético, es una concentración de energía que llega a unas temperaturas de billones de grados Celsius y que por tanto explosiona y el mundo va en expansión. Bueno, muchos de los creadores de esta teoría fueron religiosos también, empezando por Copérnico, que allá en Polonia, bueno, fue un gran religioso de mucha fe, pero un científico que fue creando el pensamiento, pero desde Tales de Mileto, vamos avanzando. Luego Galileo era un sacerdote, pero René Descartes, que escribió el discurso del método y la historia o la filosofía de la física pura y todas estas cosas, fueron religiosos. De manera que la teoría del Big Bang no nació de ateos ni herejes, sino de la propia Iglesia, pudiera decir, de connotados pensadores metafísicos que trascendieron la metafísica, la filosofía, para adentrarse en una cosmogonía sin teología, es decir, en un cosmos, un nacimiento del cosmos, entendiendo que tal vez haya un Dios ordenador, pero no creador. Bueno, pero ese calor que tiene la Tierra, metiéndonos en la Tierra otra vez, ¿de dónde viene? ¿Fue aquel calor original de aquella explosión en millones, billones y millones de grados centígrados que todavía está en el centro de la Tierra? Bueno, se sabe que no ya. Que el centro de la Tierra tiene fundamentalmente níquel, hierro y uranio, y que en el centro de la Tierra hay una desintegración nuclear permanente y que el gran calor de la Tierra viene de la desintegración del uranio,
creando y generando billones y teras de megavatios de energía o de joules, que son las unidades de que se expresa la energía. Esa energía es la que se conmueve en el centro de la Tierra porque no está estática. De esas desintegraciones nucleares en el centro de la Tierra, mueve grandes masas del planeta, y entonces esas masas del planeta en movimiento por convección, por todo esto, rompe la superficie, rompe la costra de la Tierra, y esas roturas, esas grietas, es lo que se llaman las capas tectónicas. Capa tectónica en que está roto en 28, 26 pedazos la costra de la Tierra, de manera que dijimos que la parte fría de la Tierra, y por eso estamos y podemos estar en su superficie, porque son océanos y son planetas, islas, islotes y cayos, está montada todo esto en esa costra, ¿verdad? Pero esa costra no es totalmente uniforme. Incluso la forma y la distribución de los planetas era distinta. Hace unos 300, 400 millones de años existía un solo continente, uno solo, llamado Pangea o Pangea. Y existía un solo océano que se llamaba Atlantis. Y se fue rompiendo esas capas y se va entonces conformando. ¿Cómo se sabe que era una sola? Que era una sola. Porque si usted toma la orilla, la ribera de África y la junta con América del Sur, le coincide casi perfectamente. Se rompió y los planetas continúan alejándose uno de otro. Planetas no, los continentes continúan alejándose uno de otros y se sigue modificando. Y entre América del Norte y América del Sur eso no estaba unido. Hace apenas unos 3 o 4 millones de años que estaba separado, 3,000 y pico de kilómetros, uno de otros, pero la acción sedimentaria del cruce era el Océano Pacífico y el Atlántico unidos, y entonces luego la acción de esas placas tectónicas hicieron brotar América del Central, y entonces se unieron los dos continentes. Pero además se toman especies, animales, de unas islas y de las otras, de un continente y de otro, y se ve que son complementarias, que una vez eran la misma cosa. Bueno, y ese planeta tiene una atmósfera, y esa atmósfera, a partir del lugar donde estamos asentados, si vamos alejándonos, esa atmósfera puede tener hasta 600 kilómetros, y tiene distintas capas. La primera es la troposfera, y dentro de ella también le llamamos, está la biosfera. ¿Y cuál es la biosfera? La parte de la atmósfera donde está la vida. En la medida que nos vamos alejando del planeta, va habiendo menos vida hasta que termina sin vida. Entonces, ¿a qué se debe? A la cantidad de oxígeno muy pegado a la Tierra. El oxígeno en el aire forma un 19, un 18%, pero en la medida que uno va subiendo, va escaseándose y el nitrógeno va siendo una mayor cantidad. Aquí, a orilla de la Tierra, tiene 70.6, casi 71%. El nitrógeno y otras cantidades menores en gases, argón, etcétera, gas neón, gases raros, como le llaman, y gases nobles, pero tenemos
troposfera, tenemos entonces la estratosfera, la exósfera, la mesósfera, etcétera, y la magnetosfera, que es la última, donde ya la atmósfera de la Tierra, protegiéndola, interactúa, pero a temperaturas muy altas y en actividad eléctrica. Del Sol nos envían una enorme cantidad de energía, y esa cantidad de energía la cuantificó la NASA, y es lo que se llama la constante solar. Y el Sol nos envía 1.362 watts por metro cuadrado por segundo. Con un solo día, con la cantidad de energía que nos envía el Sol, en una hora sería suficiente para igualar toda la electricidad que producen todas las plantas eléctricas que tiene todo el planeta, todos los países funcionando en un día, en una sola hora, si pudiéramos aprovechar toda la energía que nos envía el Sol. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que llamamos fenómenos naturales atmosféricos están determinados dentro de la atmósfera, pero ¿por qué? Por el esfuerzo que hace la atmósfera, la naturaleza, para igualar la intensidad de la energía, de cómo fluye la energía dentro de ella. Porque ¿qué son los vientos? Los vientos es el efecto que tienen los rayos del Sol cuando golpean el planeta al aire, que lo calientan en un sitio más que en otro. Porque al ser una geoda, eso quiere decir que esa radiación solar no nos llega pareja en todas partes, no en unos lugares más que en otros. En el Ecuador más que en los polos. En el mismo Ecuador se va degradando en la medida que del Ecuador nos vamos 30 grados hacia el norte, hacia el polo norte, y como un grado son 100 kilómetros, entonces son 3.000 kilómetros, y a eso llamamos trópico de Cáncer. Entonces, del Ecuador vamos bajando en intensidad de radiación solar hasta llegar al polo norte. Lo mismo ocurre en la parte sur. Del Ecuador, 30 grados hacia el sur, y grados son 100 kilómetros, entonces 3.000 kilómetros hacia el sur, ahí tenemos el trópico de Cáncer. Y hasta llegar al polo sur, entonces se va degradando la cantidad, va siendo menor la cantidad de radiación solar. Ahora, eso que nos llega del Sol, uno lo ve como radiación solar, pero no, los físicos saben muy bien que esto tiene una composición y esa composición se estudia. Esa radiación solar en promedio tiene luz visible, ondas infrarrojas, ondas ultravioleta, ondas gamma de distintas longitudes de onda e intensidad. Y la luz visible, gracias a lo que vemos, es como el 46-47% de la radiación que nos viene del Sol, de manera que de esa energía que nos llega del Sol podemos ver gracias a un 43% de ella, que es lo que constituye las ondas de iluminación visible. Doctor, perdón, una pregunta. ¿En qué momento el Sol, en su radiación hacia la Tierra, produce los neutrinos? Bueno, el neutrino es un corpúsculo y onda, porque una de las partes interesantes de la teoría cuántica o de la teoría de las micropartículas, y por eso se construyó el CERN, el Centro de Estudio para se llama el Colisionador de Hadrones en Ginebra, Suiza,
y son 26 kilómetros en el subsuelo donde se estudia el tema de los neutrinos, esto que le llaman la partícula de Dios. Entonces, son fracciones mucho más pequeñas que el electrón. Y los neutrinos son claves para su estudio porque se tiene, en base a teorías muy desarrolladas por Stephen Hawking y otros más, se tiene la seguridad, la certeza de que predominaron en el Big Bang, sobre todo después del Big Bang, y son marcadores de todo lo que ha ocurrido en la humanidad. Y ahora el telescopio espacial James Webb está estudiando, enviándonos radiofotografías y radiofotos para darnos más ilustración de qué tipo de fenómenos pudieron haber ocurrido inmediatamente después del Big Bang, porque no se estudia tanto el Big Bang, la misma explosión en sí, porque es imposible, pero sí se puede estudiar los fenómenos que ocurrieron después. De manera que los neutrinos, usted sabe que el núcleo está compuesto por protones, por neutrones y por electrones, pero entonces están los neutrinos y los bosons y una serie de ultramicropartículas que constituyen la base misma de la energía. Y lo importante es que antes se creía que el electrón, o por ejemplo que la luz solar, era todo un efluvio de onda, pero no. De estudios de Albert Einstein en el 1905, que le merecieron luego en el 1921, creo que fue, el premio Nobel, fue precisamente sobre el estudio de los fenómenos fotoeléctricos, y entonces que fueron confirmados luego en 1915 en la isla de Príncipe en África, cuando se vio que sí, que la luz se curva, y eso quiere decir que también es partícula, es corpúsculo. Entonces de ahí es que nace la dualidad de la física, y la física newtoniana fue sustituida por la física Albert Einsteiniana, y después de la de Einstein entonces viene la de Schrödinger, la de Broglie y muchos más, de Maxwell, que constituye la física de las micropartículas, que es lo que llamamos mecánica cuántica. Ingeniero, para no desviarlo mucho y que no se nos vaya la pregunta que le quiero hacer. No. Naturales. El neutrino, ¿es cierto que los primeros rayos solares de esos de 7 de la mañana le hacen bien al organismo porque uno recibe los neutrinos? Bueno, esas son teorías que no se han confirmado, ni los neutrinos mismos. En 1920 se dijo que hubo una percepción en el colisionador de partículas sobre los neutrinos, pero eso es de los estudios más profundos de la física, es precisamente sobre los neutrinos. Conclusiones y teorías y comprobaciones no se tiene, se está detrás de esto. Ahora bien, ¿qué sí es cierto? Que en la mañana usted tiene la menor cantidad de ondas ultravioletas. De las 10:30 hacia abajo es ideal para usted estar en la playa, porque cuando la radiación solar tiene más luz visible, entonces tiene menos luz ultravioleta, que son los rayos de onda ultra corta, más peligrosos. Por eso las celdas fotovoltaicas, los paneles solares, empiezan a generar realmente el 99% de su energía después de las 10:30 de la mañana. Con la ultravioleta. Con la ultravioleta y mayor intensidad de infrarrojo. Ahora, de las 4 de la tarde en adelante, es cuando ya empieza a bajar otra vez la incidencia de la ultravioleta, y la radiación solar toma otro tipo de composición
y ahí también los paneles solares también disminuyen y llegan casi a cero, hasta llegar a cero su generación. Pues bien, entonces los fenómenos naturales que llamamos huracanes, pero no, los huracanes son una forma extrema del viento. El fenómeno natural en la atmósfera es el viento. Y el viento, ¿cómo usted puede definirlo? O como un flujo de aire que va desde un punto donde hay mayor temperatura a donde hay menor temperatura, porque toda la materia fluye de donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión. Y tienen rutas, claro, tienen rutas específicas. Claro, porque hay unos patrones, existen las curvas de las isócoras. Las curvas isocóricas o isócoras son aquellas que unen los puntos en el planeta que tienen igual intensidad de radiación solar. Y entonces, ¿por dónde van circulando los vientos? En función de ese patrón de puntos de mayor o menor intensidad de radiación solar y, por tanto, de temperatura. Entonces, podemos decir que los vientos se producen porque dentro de la atmósfera, porque la radiación solar, el calentamiento del sol a la Tierra no ocurre de manera pareja, no ocurre de manera igual en todos los puntos, sino que en unos lugares calienta más, en otros calienta menos, y así se fluye la materia, porque el aire también es materia. Pues bien, ¿cuándo es que se forman entonces los huracanes? Primero, el nombre genérico es ciclón. En distintas regiones, dependiendo de la cultura, adquieren los ciclones nombres distintos. Ahora bien, los ciclones en el trópico de Cáncer giran contrario a las manecillas del reloj, pero en el trópico de Capricornio, yendo del Ecuador hacia el sur, entonces giran conforme a las manecillas del reloj. ¿Cómo se forman los ciclones? Cuando la temperatura de las aguas de los océanos alcanza 26 grados centígrados, más o menos. Y también el tema de la presión. Cuando alcanza 26 grados centígrados, la intensidad de la evaporación se eleva tanto que entonces al elevarse luego y llegar a altura de 1500 metros, 2000 metros, en esas alturas la temperatura es muy baja. Entonces, todo ese vapor toda esa masa de vapor, al tocar esos puntos fríos, se condensa. Al condensarse, baja la presión. Y esa presión menor actúa como un succionador de más evaporación. Y eso hace que el mismo fenómeno se vaya potenciando, catalizándose a sí mismo y haciéndose cada vez más intenso. Y si sigue la radiación solar, sigue el calentamiento, y bien se sabe que la Tierra se enfría más rápido, pero el mar se enfría más lento. Por eso es que usted a veces se va a la playa y llega a las 5, a las 6, el agua está caliente. Deseoso de que... Hasta más tarde, hasta las 8 de la noche. Claro, no, y se mete en el agua y siente el agua caliente. Pero también le pasa lo siguiente, que a veces usted va a refrescarse a la playa, eso no ocurre mucho aquí en República Dominicana y en muchos otros países, y entonces la sensación es adversa. ¿Por qué? Porque no hay brisa que sople. Y uno dice, ¿qué es lo que pasa? Pero yo vine a la playa a refrescarme y ahora ni siquiera la brisa sopla. ¿Por qué? Porque en ese punto, a esa hora en que estamos hablando, la temperatura del mar y la temperatura de la tierra son casi iguales. Y como son casi iguales, ¿para dónde sopla el viento? Para ningún lado. Pero después usted se queda ahí tranquilito, hablando con sus amigos y empieza a notar que entonces una brisita entonces empieza a soplar. Ya empieza a entrar brisa del mar a la tierra, porque la tierra se enfrió más que el mar. Y entonces el flujo de
de aire porque el flujo de aire nos refresca, pero no es porque el flujo de aire esté más frío que nosotros. Ojo con eso, ¿eh? Un abanico no nos enfría, el abanico nos remueve la película de aire que estaba pegada a nuestra piel. Al removerla, ¿y qué pasaba con esa película de aire pegada a nuestra piel? Que nosotros en la piel tenemos poros y dentro de nosotros, en nuestra célula, está ocurriendo el metabolismo. Las células están comiendo, convirtiendo lo que nos comemos, los glucósidos, en energía y en calor. Y el calor excedentario lo eliminamos a través de los poros por una pequeña emanación de vapor caliente. Y esa película de aire pegada a nuestra piel está más caliente que el resto del aire. Si viene un abanico y la empuja, entonces nos enfría. Pero no es que el abanico enfría, es que nos provoca una sensación de frescor. Eso es muy importante. Porque se lleva la capa caliente. Que se lleva la capita caliente que teníamos inmediatamente pegada a la piel. Muy interesante. Entonces, ingeniero, sí, que no se me vaya la pregunta. Cuando el mar llega a la temperatura de 26 grados Celsius, que entonces comienza la evaporación, que es donde comienza a dar origen al fenómeno de un ciclón. ¿Cómo sube esa evaporación? ¿Esa evaporación sube o cuando ya se condensa, que llega a los 1500? Ella sube porque ya dijimos... ¿Pero sube en evaporación o sube en forma de tromba marina, de manga? Primero, ya dijimos, sube el vapor que se va evaporando. ¿Y por qué sube? Porque ahí está 26 grados y más arriba no está 26. Entonces, ya dijimos que hay un principio físico que dice que la materia fluye, se mueve de donde hay mayor temperatura a donde hay menor temperatura. Entonces, sube. Pero cuando llega arriba, se condensa. Hay menos, baja la presión. Entonces, ala más. Entonces ahí viene la tromba marina. Ala más. No. Entonces, ¿qué pasa? Se potencializa ese torbellino, ese remolino, pero ¿qué ocurre? Que como la Tierra va rotando sobre su propio eje, eso le llaman el fenómeno de Coriolis, por el francés que estudió esto. Entonces, ese remolino, entonces empieza a girar, y a girar contrario a la manecilla del reloj en el trópico de Cáncer. Y por tanto, entonces se forma el ciclón. ¿Qué dijimos? Dependiendo de la región, de la cultura, bueno, entonces puede llamarse, le llaman monzones, le llaman tifones o huracanes, que es el nombre que los mayas le pusieron a los ciclones aquí en nuestra América. Y los mayas, que conocían mucho, sabían que cuando ocurrían ciclones, entonces la tierra producía más después. Y como que el ambiente y todo se refrescaba y se sentía una sensación profunda de bienestar. Entonces asociaron eso. Es que en la zona del planeta que vivimos, si esa cantidad enorme de calor que se acumula entre mayo y noviembre cada año no es sacada a través de ese fenómeno llamado ciclón, entonces todo empeora climatológicamente, meteorológicamente. Entonces es necesario que ocurran, y porque nos ayuda y nos salva, le pusieron huracán, que quiere decir el Dios que me protege. De manera que el huracán es un fenómeno natural de una extraordinaria importancia en los trópicos para hacer a los trópicos permanentemente habitables, y los trópicos, bien sabemos, que son en cierta forma el paraíso del planeta. Ahí se aplica
lo que se dice, que la naturaleza paga sus daños. Paga sus daños. Entonces, pero los huracanes y los ciclones o tifones o monzones, como usted lo conozca, no son el único fenómeno natural. Está el rocío. El rocío tiene una importancia enorme. ¿Y qué es el rocío? ¿Qué es el rocío? Durante el día, que ocurren las temperaturas mayores, hay que suponer que cuando ocurren las mayores evaporaciones de agua, todo impactado por los rayos del sol, las aguas que están en las hierbas, que están en el suelo, que están en los techos, que están en las hojas de los árboles, que están en el océano, que están en los mares, que están en los lagos, se evaporan. Entonces llega a la máxima temperatura, es lógico suponer que habrá ocurrido la máxima evaporación. Entonces se estudia físicamente, más los ingenieros químicos y los meteorólogos estudian eso, que a cada temperatura durante el día corresponde un determinado nivel de evaporación. Y a eso que llamamos humedad relativa es que a cada temperatura del día corresponde una cantidad de agua en forma de vapor que el aire acepta suavemente, pero que cuando la evaporación pasa de esa cantidad, entonces el aire dice ya estoy saturado. Entonces por eso le llaman humedad relativa. Cuando usted oye decir estamos a 25 grados y a 70% de humedad, quiere decir que el aire tiene el 70% de agua en forma de vapor, el 70% del 100% que él aceptaría a esa temperatura. Tal vez suene un poquito más complejo, pero lo voy a decir más lento. La humedad relativa que usted oye decir en el informe del tiempo es la cantidad de agua en forma de vapor que el aire está aceptando. Y como a cada temperatura él acepta un máximo, si en un momento dado no tiene ese máximo y lo que tiene es el 70, pues los meteorólogos dicen tiene 70% de humedad relativa. 60, 40. Mientras mayor humedad relativa tenga, más húmedo es el lugar y más incómodo será, porque lo ideal es que la humedad del aire sea 40-45% nada más. El acondicionador de aire, esos aparatos que compramos y que consumen tanta energía, su virtud es que ajustan la temperatura, pero también ajustan la humedad. Entonces, cuando usted gradúa su acondicionador de aire, usted le está diciendo, póngamelo a 22 grados o a 23, y entonces la humedad siempre va a ser más o menos estable, 40-45, máximo 50, porque esa es la humedad agradable al ser humano. Bien, en los desiertos es obvio que entonces el aire tiene una humedad relativa mucho, mucho menor. En los países como en Estados Unidos, que hay muchos dominicanos que viven allá, se da el fenómeno de la estática, que a veces usted pasa por la esquina de una puerta, de noche usted ve ese candelazo y todo eso. A veces dándose la mano con otro. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde usted está, la humedad relativa es muy baja. Cuando la humedad es muy alta, en lugares húmedos, no ocurre la estática así. Cuando es ese candelazo, es porque la humedad relativa es baja. Pero hablé del rocío. Esa estática no da corriente, pero asusta a la gente. No, esa impresiona. Sí, yo sé, tú lo dices así. Esa corriente es tan poca. Te da un coquilleo. Que da un coquilleo solamente. ¿Por qué? Porque tiene un voltaje bajísimo, pero sin embargo existe y suena
y produce un centelleo en las noches. Y espanta. Y espanta, un calambrito. Sí, lugares como cuando Las Vegas, Nevada, sucede mucho y tú agarras la puerta y ya uno va con un guante porque se asusta uno. Exacto. Entonces, eso es el fenómeno de la humedad relativa. Eso no le pasa a usted en Nueva York, ni en Massachusetts, ni en ninguno de esos sitios. Casi no pasa. A veces baja mucho la humedad y puede pasar, pero eso ocurre más en la parte del sur, en la parte seca. También ocurre, por ejemplo, en Colorado, en los climas ya mediterráneos, que en determinadas estaciones la humedad relativa baja mucho. En esas estaciones, entonces se da el fenómeno. Bien, pero ¿qué es el rocío? Interesante, porque el rocío es como una lluvia, microlluvia. Microlluvia. Okay. Es como una lluvia de invernadero. Bueno, que en las noches va bajando la temperatura, porque el sol se va. Entonces, pero el aire tenía mucha humedad. Del momento en que mayor temperatura hubo, entonces el aire tenía la máxima humedad. Pero ¿qué pasa? Que en la medida que va cayendo la temperatura, ya el aire no aguanta ni soporta tener toda esa humedad y tiene que seguir. Entonces, a nivel de como las moléculas de agua son dipolos, que en un lado tienen electricidad positiva por el hidrógeno y en el otro electricidad negativa por el oxígeno, entonces esos dipolos se van como reuniéndose, digámoslo en una palabra fácil, y entonces van formando como micro gotitas y hasta llegar a un tamaño en que están suspendidas, y por eso es que las madres decían, muchacho, no coja sereno, porque ya se van formando micro gotitas del agua excesiva que captó el aire por las altas temperaturas en el día, que en las noches tiene que ser eliminado. Ahora, el rocío no cae de golpe, solo que al alcanzar lo que se llama el conticinio, que es la temperatura más baja que ocurre en la noche, entonces en ese punto es que hay mayor precipitación de rocío. De manera que eso es el rocío, es el llanto en las noches de la naturaleza por haberse el aire cargado de mucho agua en forma de vapor por las temperaturas altas que hubo durante el día y que luego en las noches, al caer la temperatura, tiene que devolverla, entregarla. Pero ese rocío es fundamental porque muchas plantas solo viven del rocío en los desiertos. Es importantísimo esto. Y entonces así pueden completar su metabolismo. Pero bueno, pero estos no son los únicos fenómenos naturales. Está el fenómeno de las auroras boreales, el fenómeno, tantos fenómenos atmosféricos, las auroras boreales, es cuando micropartículas de agua golpeadas por fotones de luz, bueno, prácticamente descomponen la luz en sus componentes, en todas sus coloraciones. Actúan como si fuera prisma esas partículas en suspensión y crean, unido a las fuerzas electromagnéticas en los polos, en las zonas polares, en las zonas árticas, entonces se crean esos fenómenos de las auroras boreales, que son también fenómenos naturales. Pero si nos vamos entonces de manera que pudiéramos cerrar diciendo que todo esto de los fenómenos naturales atmosféricos los ciclones ocurren por la obligatoriedad que tiene la física atmosférica de equilibrar los niveles de energía dentro de la atmósfera, porque la atmósfera del planeta debería tener una temperatura media estable de 14 grados centígrados.
¿por qué ahora tenemos esta lucha contra el cambio climático? Porque hemos visto que ya está en 14.5, casi 15, y debemos evitar que suba 1 grado más. Y es toda esta lucha buscando la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Es una lucha para evitar que las causas generadas por la civilización, la industrialización, la forma como vive la humanidad, cambiemos un poco para hacerla más amigable a la atmósfera e impedir que ella sufra grandes cambios, porque esos cambios pueden ser muy terribles, muy dañinos, muy nocivos para la forma actual de vida que tenemos. ¿Por qué sube la temperatura promedio de la atmósfera? Por la acumulación de CO2 y unos 22 gases que le llamamos gases de efecto invernadero. Son gases que alteran la forma como los gases atmosféricos y el aire devuelve al espacio sideral el exceso de energía que recibe constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Ya dijimos que la constante solar calculada por la NASA es de que la Tierra recibe 1.368 watts por metro cuadrado por segundo. Bueno, durante el viaje, cuando esa radiación solar entra a la atmósfera, a sus capas más externas, los gases atmosféricos van absorbiendo y al suelo de la Tierra le llega una pequeña cantidad, tal vez un 10, un 15%, un 20%. Bueno, pero esa cantidad de energía, más los fenómenos, quemamos 100 millones de barriles de petróleo cada día. Cada día. 37.000, 38.000 millones de barriles de petróleo por año. Quemamos casi 8.000 millones de toneladas de carbón mineral todos los años. Quemamos en la cercanía de 4.000 billones de metros cúbicos de gas natural. Quemamos en la cercanía de 120.000 toneladas de uranio en los reactores nucleares que tiene el planeta. Entonces, tanta energía que no participaba antes, porque ¿dónde estaba ese gas natural que hoy quemamos, esos 4.000 billones? Debajo de la tierra. Durmiendo el sueño geológico eterno. ¿Dónde estaba ese carbón? Por igual, en el subsuelo. ¿Dónde estaba ese petróleo? Entonces, eso es lo que llamamos los fenómenos antropogénicos. Antro del hombre, generado por el hombre, que están alterando el equilibrio climático del planeta. Es cierto que el clima cambia con la evolución de los tiempos geológicos y cósmicos. Es sabido y es lógico que el clima cambie con la variación de los tiempos geológicos y los fenómenos cósmicos. Eso es lógico. Nada es estático, todo es relativo. Ahora bien, también es cierto que a partir de 1734, cuando estalló la revolución industrial allá en Londres y en el norte de Europa, cuando empezamos a utilizar el carbón en los trenes a vapor y en las máquinas a vapor y en los barcos y en nuestras residencias, quemando carbón para la calefacción y luego para generar electricidad, para tantas cosas en las calderas, hemos ido cambiando. Luego se agregó
el petróleo, más tarde también casi junto el gas natural y luego entonces las desintegraciones nucleares. Es cierto que hay una parte del cambio climático que es debido a la propia naturaleza y al propio cosmos, pero hay otra parte que es causada por el tipo de civilización que hemos tomado, porque probablemente si aprovecháramos la radiación solar en forma para generar electricidad, pero a través de las plantas solares fotovoltaicas, o a través de las termosolares, o la eólica, o la geotérmica, las hidráulicas, las marinas, que hay tantas formas de energía en los mares, tal vez no tuviésemos que estar despertando estos durmientes del subsuelo y trayéndolo a una vida activa que nos contamina el planeta. Y por eso esos 22 gases de efecto invernadero entran a la atmósfera y entonces la Tierra no está despidiendo la cantidad de energía para mantener su temperatura neutra. Al principio de la revolución industrial, la parte por millón de CO2, que es uno de los principales causantes, era solo de 278 partes por millón, pero ya hoy, en promedio en el mundo, se acerca a los 450 partes por millón y eso es lo que está provocando. Por eso es que todos los acuerdos de París y todas estas cosas, las reuniones en Glasgow, la última de los acuerdos de París y todo esto que promueve las Naciones Unidas a través del panel internacional sobre cambio climático, que se le llama en español, pero que se originó en inglés, International Panel on Climate Change, el cambio climático. Pues la idea es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30-35% para el 2030 y luego borrar la huella de carbono, quiere decir, a través de las políticas de transición energética, ir cerrando todas las plantas a carbón, las plantas a gas, las plantas a petróleo, desde luego, primero estas a carbón, luego las a petróleo, luego las a gas natural para quedarnos con las energías renovables totalmente en absoluto equilibrio y entonces entrar para que el combustible fundamental sea el hidrógeno que está presente en el agua, es el componente de nuestro planeta y del sistema más abundante, aunque no se encuentra en forma libre. El hidrógeno siempre se encuentra asociado al agua, a tantas cosas, y hay que producirlo. Es el gran elemento a destacar cuando se habla del hidrógeno. Bueno, todos estos son los fenómenos que hemos descrito. La atmósfera busca equilibrar la energía en toda su estructura y por eso saca mediante los ciclones esa enorme cantidad de energía que se genera, se acumula entre mayo y noviembre de los trópicos para llevarlo a las partes frías del planeta que necesitan ese calor. Y entonces en ese fenómeno constante es que está la atmósfera. Los otros fenómenos naturales son los telúricos, los fenómenos vinculados a los sismas, porque es que esas placas tectónicas de que hemos hablado están rozando unas con la otra. Por ejemplo, ¿cómo surgieron estas islas del Caribe y casi todas las islas? De la interacción de las placas tectónicas. ¿Cuáles son las placas tectónicas que tenemos aquí en nuestra geografía? Bueno, la placa tectónica norteamericana que se mete por debajo a la placa tectónica caribeña y entonces en esas interacciones acumula unas enormes cantidades de energía que cuando se libera generan los terremotos y generan grandes cataclismos. Hace unos 3 millones, 4 millones de años surgieron nuestras islas gracias o en virtud de esas interacciones.
Ya dijimos que América del Sur surgió así, pero así viajan también los continentes, mediante la interacción de estas placas tectónicas. ¿Por qué hay lugares que tienen tanta sismicidad como California, con la gran falla de San Andrés, que es el lugar de actividad sísmica, el cinturón sísmico, uno de los más activos y por tanto peligrosos, que San Francisco se ha destruido, ha sido destruido en el pasado? Y no hace tanto, en el 1920 y tanto, prácticamente fue devastado. Y volverá a serlo, y eso es inevitable. Y lo que la gente tiene que hacer es volverse más activa, más conocedoras de todos estos fenómenos, las técnicas de conocimiento de los movimientos sísmicos se hacen más refinadas, la ciencia avanza en esto, pero todavía no se puede predecir 100% dónde va a ocurrir un sismo, pero sí sabemos dónde hay mayor acumulación de factores para que allí se provoquen. Otra vez también como los fenómenos en Japón, de manera que las áreas, los cinturones sísmicos del mundo están ya muy bien conocidos. Y también las placas tectónicas, son unas 26, 28 placas tectónicas principales, pero llegan hasta 68 en placas secundarias que se vuelven fundamentales para determinar por qué México es tan sísmico, porque allí confluyen la placa tectónica de Nazca, la placa tectónica de los Cocos, la placa tectónica del Pacífico, la placa tectónica norteamericana, la placa tectónica caribeña, tantas placas tectónicas que cuando interactúan hacen de esos escenarios grandes focos para la ocurrencia de sismos. Los sismos son más desoladores y devastadores a los ciclones, que usualmente los ciclones a quienes más daños hacen es a los pobres, a los que se ubican en las zonas de alta vulnerabilidad, porque todo el poderoso, todo el que puede, todo el que tiene medio, se ubica y se apropia de los lugares seguros, y a los pobres le vamos dejando el residuo, y ellos ¿qué pueden hacer? Ubicarse donde quiera que pueda estar. Bueno, yo creo que es formidable, ingeniero. Y hemos resumido ya esto porque no puede ser, ya se vuelve cansona. Sí, no, y la gente antes que entenderlo, hasta dice, ay no, eso es muy largo. Nosotros, porque en este tema uno pudiese extenderse mucho, porque hay muchas aristas por donde uno ir enlazándose y tocando otros temas que si no van de la mano, por lo menos van juntos, como esos grandes vientos que traen el polvo de Sahara al Amazonas. Las calimas. Eso es importantísimo, pero eso sería y además sus consecuencias. Y ese calima, esos vientos del Sahara, que cuando ascienden a 1500 y a 2000 metros de altura, se convierten, viajan hasta el Amazonas. Y entonces son los que nutren la Amazonas. Le dan alimento a la Amazonía. Pero al mismo tiempo apaciguan la ocurrencia de huracanes, de ciclones, porque hacen más densa el aire y entonces lo hacen menos fluido y retrasan la virulencia de los huracanes. La naturaleza es divina, es algo casi perfecto. Claro. Señores, dándole las gracias al ingeniero por esta demostración de conocimiento, que ya el ingeniero dice que no cae dentro de los genios, de los científicos, pero la verdad que tener al ingeniero Ramón Alburquerque es un privilegio y un honor. Los dominicanos
contar con una persona con tanto conocimiento y con tanta facilidad de transmitir esos conocimientos. Ingeniero, un abrazo, usted sabe que esta es su casa y seguimos y buscaremos el próximo tema. El próximo tema, muchas gracias. Ya usted sabe. Encantado. Síganos, suscríbanse a esta plataforma y sigan al ingeniero Ramón Alburquerque, que necesitamos políticos con capacidad, porque el que tiene capacidad no viene a improvisar. Gracias. Corrupción al Desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen: suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de Corrupción al Desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.